Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Una declaración inesperada revive una relación polémica del mundo del espectáculo. La tarde del pasado domingo fue testigo de un auténtico terremoto mediático. Todo comenzó cuando el exnovio de la reconocida actriz Yamur Yüksel rompió el silencio en una entrevista exclusiva para un popular programa de televisión español. Sus palabras no tardaron en incendiar las redes sociales y provocar una avalancha de reacciones entre los seguidores de la artista turca, muy conocida también en el mundo hispanohablante por sus telenovelas emotivas y su vida privada siempre envuelta en misterio. Desde el principio sabíamos que no iba a funcionar, confesó con voz entrecortada Ricardo Salazar, el empresario español con quien Yamur mantuvo una intensa pero breve relación hace aproximadamente un año. La relación, que fue constantemente seguida por la prensa rosa, terminó abruptamente sin muchas explicaciones, dejando a los fanáticos con muchas preguntas sin respuesta. Hasta ahora. Era una relación llena de expectativas irreales. Ella venía de un mundo completamente distinto al mío. El brillo de la fama no permite ver las sombras que hay detrás, añadió Ricardo durante la entrevista. Las cámaras captaron claramente cómo sus ojos se humedecieron al recordar ciertos momentos compartidos con la actriz. La tensión en el plató era palpable, y los presentadores apenas podían ocultar su asombro. Según Ricardo, todo comenzó durante un evento de moda en Madrid, donde ambos coincidieron y sintieron una atracción inmediata. Ella tenía esa energía que te envuelve. No podías evitar mirarla, comentó. Sin embargo, la intensidad del inicio se transformó en una montaña rusa emocional, marcada por malentendidos culturales, agendas imposibles y una constante presión mediática. Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Ricardo reveló una discusión privada que marcó el principio del fin. Recuerdo que una noche, después de una gala, ella me miró y dijo: "No sé si estoy contigo porque te quiero o porque estoy cansada de estar sola". Esa frase me partió el alma. Me hizo darme cuenta de que estábamos huyendo de nosotros mismos más que buscando un futuro juntos. Pese a lo doloroso de la separación, Ricardo asegura no guardar rencor. Le deseo lo mejor. Ella es una mujer fuerte, con un corazón enorme. Solo que nuestros mundos jamás debieron cruzarse. Fue un error desde el inicio, aunque tuvo sus momentos hermosos. Lo que ha sorprendido a muchos es que, según fuentes cercanas, Yamur no ha querido hacer ninguna declaración al respecto. Su silencio ha sido interpretado por algunos como una señal de dignidad, mientras que otros especulan que las declaraciones de Ricardo podrían haberla tomado completamente por sorpresa. La reacción del público no se hizo esperar. En redes sociales, los comentarios se dividieron. Algunos apoyan a Ricardo por su valentía al hablar, mientras otros creen que revivir una historia pasada solo abre heridas que deberían estar cerradas. En medio del revuelo, una seguidora escribió: "La verdad es que, al final, todos somos humanos. Ella también puede haberse equivocado. Pero juzgar desde fuera siempre es fácil". Otro usuario comentó: "Nunca sabremos lo que realmente pasó entre ellos. Lo que vemos es solo una pequeña parte de una historia mucho más compleja". Este sentimiento de incertidumbre y misterio solo ha aumentado el interés del público, que sigue cada movimiento de Yamur con una mezcla de admiración y curiosidad. Mientras tanto, algunos medios de comunicación comenzaron a desempolvar archivos antiguos, recordando momentos clave de la relación que habían pasado desapercibidos en su momento. Fotos de la pareja en escapadas románticas por la costa de Amalfi, cenas en Estambul lejos de los flashes, y hasta rumores de una propuesta de matrimonio que nunca se concretó, empezaron a circular nuevamente. En medio de todo este huracán mediático, surgieron declaraciones de allegados a la actriz. Una amiga cercana, que prefirió mantenerse en el anonimato, mencionó que Yamur vivió esa relación intensamente, pero también con muchas dudas. Según esta fuente, la actriz se encontraba en un momento de transición personal, buscando redefinir su carrera y su vida lejos de los estereotipos de estrella de telenovela.
Ella siempre sintió que Ricardo no la veía completamente. Veía a la actriz, la imagen, pero no a la mujer que realmente es, dijo su amiga. Esta visión arroja una nueva luz sobre las tensiones internas de la pareja y explica, en parte, la falta de comentarios por parte de la actriz. A pesar del escándalo, Yamur fue vista recientemente en el aeropuerto de Barcelona, saludando amablemente a los fans pero evitando responder a cualquier pregunta relacionada con Ricardo. Lucía tranquila, con una sonrisa serena, vestida con un conjunto casual que contrastaba con su usual apariencia glamorosa. La prensa no tardó en especular sobre el motivo de su viaje. Algunos apuntan a una nueva producción cinematográfica que se grabará en Cataluña, mientras que otros sugieren que podría tratarse de una escapada para tomar distancia del torbellino emocional que desataron las declaraciones de su ex. Ricardo, por su parte, ha sido contactado por varios programas para continuar dando su versión, pero ha decidido no hacer más apariciones públicas por el momento. Según su representante, dijo lo que tenía que decir. No busca fama ni controversia. Solo necesitaba cerrar un capítulo. A pesar de la tormenta mediática, hay quienes ven en esta historia una oportunidad para reflexionar sobre cómo las figuras públicas son constantemente juzgadas, incluso por decisiones tan personales como con quien deciden compartir su vida. Un psicólogo invitado en un debate televisivo comentó: estamos viendo cómo la exposición constante puede deshumanizar incluso las relaciones más íntimas. Convertimos el amor en un espectáculo y el desamor en un titular. Mientras tanto, los seguidores de Yamur han comenzado a compartir mensajes de apoyo con el hashtag #FuerzaYamur, que se convirtió en tendencia en Twitter durante varias horas. Frases como "te mereces amor real" o "tu silencio habla más que 1000 palabras" inundaron las redes, demostrando que, más allá del morbo, existe una comunidad que valora su trabajo y su persona. En paralelo, algunos analistas de la farándula han comenzado a preguntarse si este episodio no será el inicio de una nueva etapa para la actriz. A veces, estas crisis permiten a los artistas reinventarse, explicó una experta en imagen pública. Yamur tiene la capacidad y la inteligencia para convertir este momento difícil en una oportunidad creativa. Y tal vez así sea. En los últimos días, se ha rumorado que la actriz está escribiendo un libro autobiográfico en el que narrará, con sus propias palabras, los altos y bajos de su vida personal y profesional. Aunque no hay confirmación oficial, varios editores habrían mostrado ya interés en publicar la obra. Lo que está claro es que esta historia aún no ha llegado a su final. Como toda buena telenovela, la vida de Yamur Yüksel está llena de giros inesperados, emociones intensas y silencios que dicen más que los discursos. Y mientras el mundo observa, la actriz parece decidida a escribir su propio guión, sin necesidad de justificarse ante nadie. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si esta historia les ha conmovido tanto como a mí, no olviden suscribirse a mi canal y dejar un comentario con su opinión. ¿Creen que Ricardo hizo bien en hablar, o hay cosas que deberían mantenerse en la intimidad? Hasta el próximo video.